Hablar ahora sobre Paulo Freire y la teoría de la liberación, un poco la teoría del oprimido, la pedagogía del oprimido y la pedagogía también del diálogo. Tuvo muchas como referencias respecto de esto Paulo Freire. Y tenemos que decir que él nació un 19 de septiembre de 1921 en Brasil y falleció alrededor del 97 aproximadamente. Sí, fue un filósofo, un pedagogo brasileño, muy destacado por la pedagogía crítica. Él es conocido básicamente por proponer la autonomía como el fundamento pedagógico. No solamente en esta teoría de la educación, si queremos hablar así, ¿no? Sino básicamente en lo que es la construcción social. ¿Cuál es la propuesta pedagógica en Paulo Freire? Su teoría pedagógica está basada en la comunicación. Claro, el diálogo para Paulo Freire es horizontal. Es con alguien, es sobre algo y será en un momento determinado. Para eso él va poniendo como principios, ¿sí? Tiene principios, por ejemplo, psicológicos. Para él, la alfabetización es desarrollar capacidades reflexivas, capacidades críticas en las personas, en los estudiantes en este caso, en un proceso educativo que no tiene como una etapa de inicio y final, sino que dura toda la vida. El sujeto va transitando por su vida aprendiendo desde su capacidad crítico-reflexiva. Esto es lo que propone Paulo Freire. Y esta educación lo va a ayudar a liberarse. ¿De dónde? De la manipulación a través de reinventarse dentro de sus propias prácticas. Y este es como el principio psicológico que Paulo Freire nos propone. Hay principios axiológicos también dentro de la pedagogía de Paulo Freire. Y son dos, la esperanza por un lado y la solidaridad. Esto significa que siempre podemos aprender. Tenemos la esperanza de poder aprender y de no ser seres que estamos como ligados a la violencia que nos oprime, sino que tenemos la esperanza de poder ser libres a través de la educación. Esto es lo que proponía Paulo Freire y que aprendemos con otros en solidaridad. ¿Cuáles son las características o las funciones que, según Freire, debe tener un docente de esta escuela? Una es la acción cotidiana que el docente genera, refleja en su accionar. Y esta acción cotidiana del educador no puede dispensarse del uso de elementos de comunicación. Tiene que manejar muy bien. Las competencias que un educador debe manejar para Paulo Freire son la lectura y la escritura, pero también saber cómo enfrentar hechos cotidianos a partir de la escritura y de la lectura. Esto va a hacer que se perfeccione en la comunicación humana, ya sea por medio de redes telemáticas. Bueno, recuerden que no existía todo esto que nosotros tenemos ahora, ¿sí? Y él hacía mucho hincapié en la escritura. El educador de una escuela pública, decía Paulo Freire, se mueve cada vez más en espacios amplificados de educación, asume trabajos diversos, se organiza como trabajador, maneja múltiples lenguajes. Ya él pensaba en los lenguajes maternos, pero en los informáticos, ¿sí? Cuando plantea esto. Era como un adelantado a estos niveles. Y miren cómo estamos trabajando hoy. Ya trabajamos desde la virtualidad. O sea que estamos manejando lenguajes que nos ayudan a ver desde otra perspectiva la realidad sociopolítico-educativo. Entonces estamos en otros niveles de comunicación. La labor del educador es la de problematizar, decía Paulo Freire, a los educandos.
y también problematizar el contenido que los mediatiza. No es como su tarea disertar sobre el conocimiento o entregarlo como algo elaborado, como algo acabado, ¿sí? Sino es generar como situaciones problemáticas que permitan en el accionar diario del estudiante el aprendizaje. ¿Cuáles son para Freire las características o funciones del alumno? Él se ocupó de hombres y mujeres no letrados, los analfabetos diríamos ahora, ¿no? Él se preocupó por aquellos que estaban llamados los desarrapados del mundo, ¿sí? Los alejados, los marginados. Él se ocupó de aquellos que no podían construirse un mundo con signos escritos. Y entonces era abrirse a otros mundos, un poco la consigna que manejaba Freire. Y abrirse a otros mundos era abrirse al mundo del conocimiento sistematizado y el mundo de la conciencia crítica. Estas eran un poco las características que tenía que tener el alumno para él. Y cuáles eran las características que tenía que tener la institución, la escuela, en Paulo Freire. Debería proponer el diálogo, que no puede darse en el vacío, decía Freire, sino que se daban en situaciones concretas del orden social, económico y político. Entonces, la escuela tenía una función social y la educación debía seguir con esa función social, porque Freire, al entender la educación como un acto político, fue muy claro en el uso de la informática en la escuela y las competencias del docente, del profesor, decía él, ¿no? La educación debe ser liberadora, mostrar el cambio hacia el desarrollo de las personas, hacia el desarrollo social, hacia el desarrollo de la educación, pero sobre todo hacia el desarrollo dialogal. Él insistía mucho en el aprender dialogando. Esto iba a permitir la actitud crítica en las personas y en su medio, porque gracias a esto el hombre podría escoger, decidir por sí solo, y a partir de ahí va a poder surgir un hombre plenamente consciente, comprometido y dispuesto a intervenir en su realidad para poder cambiarla. No había otra manera. Entonces, tenemos que decir que Paulo Freire fue uno de los educadores que entendió la educación posible de ser realizada en otros lugares por fuera de la escuela. Por eso en su propuesta alfabetizadora, los lugares públicos eran amplificados como lugares educativos, espacios donde se trabajaba la concientización ciudadana. Otro de los puntos que no podemos olvidar es que alerta a los educadores en el sentido de no alejarse del subsistema educativo ante las dificultades, sino por el contrario, aprovechar los espacios e instrumentos avanzados de su tiempo para llamar la atención a estas cuestiones, ¿sí? Sobre todo las cuestiones educativos sociales. La teoría de Paulo Freire critica fuertemente el uso de la informática, ¿sí? Básicamente yo también creo, esto ya es muy mío, no de Paulo Freire, que se entendía que las computadoras y la informática venían como a encasillar a las personas. No teníamos la noción en esa época, ¿no? De los años 40 y pico del internet. Entonces, por eso él abogaba a la escritura manual para liberar al hombre y hacerlo crítico, sin este uso de estas herramientas que tenemos hoy en día. Nuestro desafío será a ver cómo podemos nosotros seguir siendo libres, críticos de aquello que nos informamos a través de la computadora y del internet. Cómo incorporamos estas herramientas para que sean críticas en nosotros y para lo social.
La comunicación para él es considerada fundamental en las relaciones humanas y en la interrelación también con los elementos básicos sociales y educativos. Podemos decir también que para Freire la computadora y la lectura no eran compatibles, porque perturbaban o impedían, decía él, la lectura y la escritura, ¿sí? Esto que decimos hoy, ¿qué de esto nosotros podemos tomar y cómo lo refuncionalizamos también hoy en día en nuestras prácticas? Y él parte de que para que una educación sea válida debe ir precedida de la reflexión del hombre, debe ir precedida de un análisis del medio de vida real del hombre, en donde se desenvuelve, o sea, de las condiciones sociales, económicas, políticas, dentro de la escuela donde está inserto. Entonces, ¿cuál es mi desafío para ustedes ahora? Es que nos podamos a pensar si esta virtualidad nos lleva más al pensamiento de Paulo Freire, en la que podemos ser críticos, liberados y liberadores, en la que podemos realmente construir conciencia ciudadana, en la que podemos dialogar y conectarnos desde una perspectiva muy simple hoy en día, que es la virtualidad, pero también a la vez súper compleja, porque de hecho nos aleja en la cuestión física personal, pero nos acerca a otras latitudes y dimensiones. O nuestra práctica se parece y se asemeja más a lo que hemos estudiado de Bourdieu y Passeron. Estamos como replicando, estamos haciendo una copia de ciertas actitudes, ciertos vicios, ciertas construcciones y ciertos aprendizajes traídos desde lo social por generaciones a nuestras vidas y a nuestro trabajo. ¿Cómo será?